Me llamo Carmen, tengo 59 años. Vengo a contar un poco la historia de mis padres. Mi padre se llama Manuel, nació en el año 36, cuando empezó la guerra civil aquí en España, y mi madre se llamaba Purificación, y nació justo cuando terminó la guerra civil. Ellos pues tuvieron una infancia difícil. Mi padre eran muchos hermanos y mi madre, bueno, no eran tantos, pero también eran 5. Mi padre eran 8. Mi padre empezó a trabajar muy chiquito, que hoy en día eso sería inviable, empezó con 7 u 8 años, ya se fue a un caserío a cuidar cerdos, porque allí, pues bueno, algún pan duro se lo daban. Y mi madre pues empezó con 8 años a trabajar en una casa cuidando a unos niños y para también pues una boca menos o algo para echársela a la boca de comer. Bueno, tuvieron una infancia pues sí, pues difícil. Luego ya pues fueron cambiando de trabajo, ya mi padre empezó en el algodón, empezó en cosas más de campo. Mi madre seguía así, pero bueno, ya empezó con otra casa, ya no era solamente de niños, era ya de toda la casa más los niños. Y eso pues fue hasta que llegaron a la adolescencia. Cuando llegaron a la adolescencia se conocieron y entonces era el domingo, digamos, era el único día que ellos se veían y daban su paseo y empezaron a conocerse. Mi padre empezó en otras tareas del campo, ya cogiendo algodón, escardando remolacha, pues cosas de lo que es el campo. Y mi madre, pues nada, ya entraba y salía en la casa que estaba sirviendo. Luego salía de la casa, se iba a la casa de mi abuela y entre todas las hermanas pues recogían la casa y eso. Ahí los hombres, era otra época, los hombres no hacían las tareas, digamos, ni ayudaban en casa, se tenía otra mentalidad. Entonces ella era la que se dedicaba a sus padres y a sus hermanos. El tema de fiesta, ellos hicieron la comunión, pero bueno, un traje normal y corriente y fueron a la iglesia, recibieron su comunión y a la casa. No hubo celebración ni nada. El día de la boda, ese sí me lo contaba mucho mi madre, el día de la boda lo celebraron en la casa donde iban ellos a vivir. Y ahí pues pusieron un refresco y poco más, tampoco hubo gran celebración. Y bueno, las celebraciones de antes no tienen nada que ver con las celebraciones de hoy en día. Mi comunión, de hecho, fue en mi casa. Compraron un queso y una caja de cerveza y agüita para los niños fresquitas. Ellos iban al cine andando pues cerca de 2 kilómetros y bueno, iban a su cine también, veían su película, la más feliz cuando volvían a casa y el lunes pues empezaba otra vez con la rutina de su campo, de su coche, de lo que en ese momento estuvieran trabajando. Pero bueno, sí, salían de vez en cuando también a ver su cine. Baile no, porque no han sido ninguno de los dos de bailar, pero bueno, su cine sí iban a ver a su cine. Conocieron también muy jovencitos, tuvieron un noviazgo largo, tuvieron 9 años de novio y bueno, pues ya decidieron casarse, se casaron, tuvieron a su primera hija, mi hermana, y un tío mío emigró a Alemania y mi padre, como aquí no había grandes trabajos, pues se fue a probar suerte. Lo que pasa que, bueno, él estuvo allí 2 meses y viendo la situación que tenía mi tío, que no conocía a nadie, él se fue con su mujer y allí tuvo a sus dos hijas. Pero claro, él veía como que mi tío estaba allí muy solo respecto a la familia. Entonces no duró mucho. Se vino aquí y aquí ya pues se colocó en las temporadas que había en una fábrica aquí en Villarrubia, que era la algodonera, y estaba digamos, por etapas.
Entonces, cuando estuvo un par de años, le dieron la oportunidad de emigrar a una campaña de la vendimia a Francia, y ya habíamos nacido mi hermana y yo, y entonces mi madre se fue con él y nos fuimos allí las dos. Estuvimos en casa de los patrones, que nos daban una habitación, y aquello era nuestra casa durante el tiempo de la vendimia. Y bueno, pues allí ellos se iban a la vendimia y mi hermana mayor que yo pues se quedaba cuidándome. Y eso eran las dos temporadas de vendimia que estuvo mi padre de inmigrante. Luego ya cuando volvieron, pues bueno, ella se colocó en un taxi de noche, que estuvo muchos años también de noche, y mi madre pues seguía trabajando en el campo y seguía trabajando haciendo hacienda, como se dice, hasta que ya le llegó la ocasión y se colocó en el colegio de aquí de Liguerón, se colocó de cocinera. Entonces, bueno, pues ya empezaron como un poquito más a respirar. Fotografías y recuerdos, pues sí, tenemos, porque, bueno, se hacen fotos, pero no es como hoy en día, que tú quieres tener un recuerdo y sacas tu móvil en cualquier sitio y haces una foto, haces un vídeo y eso ya es para ti. No, antes tenía que esperar a que pasara un hombre. Yo me acuerdo que pasaba por aquí un hombre que le decían ya viene el tía María, se llamaba el hombre, que era de Villarrubia, y era el que nos hacía las fotos nuestras. Y entonces yo creo que las fotos que yo tengo de mis padres sería también otro fotógrafo que iba así por las calles y por los pueblos diciendo que quién se quería hacer una foto. Entonces esas fotografías, pues claro, eso hoy en día se guarda con mucho cariño y mucho sentimiento, porque es que no tienes vídeos y no tienes cosas cuando tus padres eran jóvenes, porque no había lo que hay hoy en día. Ni mis padres ni mis abuelos han hablado nunca de política, porque yo creo que ellos tenían como otra preocupación, que era el plato de todos los días en lo alto de la mesa. Mi padre, como dije anteriormente, mi padre nació en el 36, cuando acabó la guerra tenía 3 años, entonces lo que recuerda de la guerra es no tener comida. Cuando fue un poquito ya más grande, él recuerda de que digamos, los cardos que nacían al lado de la carretera, eso sí me lo ha contado a mí mi padre, que eso se lo comía, incluso llegó a comer gato. Y en la época que mi madre empezó a cuidar a esos niños, ya estaba un poquito más mayor, ella me contaba de que le hacía tortilla francesa a los niños de los señoritos con la yema solamente, y las claras se las dejaban a ella. Y el pan que sobraba, los señoritos lo iban a tirar y ella lo recogía y se lo llevaba a su casa. Entonces ellos comían el pan duro de que los señoritos pues no querían. Mi madre tenía una tía que se quedó viuda después de la guerra con 7 niños, y se iba por la mañana, los dejaba solos en una habitación a 7 niños, los encerraba y se iba ella al mercado a coger pescado y lo iba vendiendo por los cortijos y por las casas. Y cuando ya terminaba de vender todo el pescado en una batea de mimbre, entonces se iba ya a recoger a sus niños, que hoy en día eso no es impensable hoy en día, pero las situaciones, pues hay situaciones que te obligan a hacer cosas que a lo mejor tú ni lo habías pensado ni te las imaginabas. Mis padres pues sí pasaron mucho en su niñez, en la adolescencia, pero luego, bueno, se casaron y poco a poco, como se suele decir, pues le fue viniendo la cosa más o menos currándoselo mucho, trabajando mucho, pero no fueron ya, yo no recuerdo de haber pasado, necesidades en mi casa, ni respecto de comida, ni respecto de ropa. No como ahora, pero bueno, tenías tu ropa y ya está. Pero que dentro de lo que cabe no fuimos tampoco una familia que ni murió nadie, digamos, por hambre,
ni nada de eso. ¿Se pasaron necesidades? Pues sí. Las necesidades de antes, pues a lo mejor no son las necesidades de ahora. Ahora tenemos otro nivel de vida que es muchísimo más elevado, o nosotros lo queremos hacer más elevado a como antes se vivía. Antes pues tú te le decías a tus padres, ay, que quiero ir al cine, no sé qué, y a lo mejor 2 semanas seguidas no podías ir al cine, pero bueno, ya está, te aguantabas y te juntabas con tus amigas en otra diversión. Y hoy, pues bueno, eso, la juventud, pero vamos, yo creo que son etapas de la vida y ciclos de la vida que van cambiando como todo va cambiando y ya está. Pero bueno, que una infancia bien y una convivencia entre ellos, pues bien, como cualquier matrimonio y una familia, pues bien unida y que es lo principal y ya está.